Ya hace más de 35 años de nuestro primer viaje a Portugal y desde entonces no hemos dejado de visitar el país con regularidad. A lo largo de cientos de viajes hemos visto a otros viajeros caer en las mismas trampas, errores que realmente pueden arruinar la experiencia. En este vídeo compartiremos los errores más comunes y, lo que es más importante, cómo evitarlos para que puedas aprovechar al máximo tu estancia en Portugal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal donde queremos que seáis más felices viajando por España y Portugal. Soy Tony y junto con Cecilia, que nació en Brasil pero tiene pasaporte portugués, tenemos una conexión bastante especial con Portugal. Hemos agrupado los errores de los que vamos a hablar en varias categorías principales. Errores al preparar el viaje, errores relacionados con el transporte, errores relacionados con la comida y, por último, errores que cometen las personas una vez que ya están en Portugal. Venga, comencemos con el primero. Empecemos con algo que puede parecer un poco polémico. Probablemente hayas oído que Portugal es uno de los destinos más tirados de precio de Europa. Bueno, eso solía ser cierto, pero ya no lo es tanto. Como mencionamos al principio, llevamos 35 años viajando por Portugal y hemos sido testigos directos del gran cambio que se ha producido. Lo que antes era una auténtica ganga, ahora es mucho más caro, especialmente en Lisboa y en Oporto. El alojamiento, el transporte y las comidas han subido considerablemente en la última década. Claro que todavía te puedes encontrar un café por menos de €1, pero antes era en cualquier lugar y ahora en cada vez menos cafeterías. Y si te pones a buscar alojamiento y te parece que los precios de los hoteles en Lisboa u Oporto son caros en comparación con otras capitales europeas, bienvenido al club. Por no mencionar la comida en las grandes ciudades. Hoy en día puede costar más comer en Lisboa que en Madrid o Barcelona, algo impensable hace 10 años. Y te damos otro ejemplo concreto y objetivo. En Madrid un visitante puede viajar en el metro gastando 73 céntimos. En Barcelona, €1,25. En Lisboa, ese mismo viaje te va a costar un mínimo de €1,66. La buena noticia es que este fenómeno de precios inflacionados está en gran parte circunscrito a los grandes polos turísticos de Portugal. En cuanto sales de Lisboa u Oporto, te encuentras un Portugal más asequible, no tanto como lo era hace unos años, pero sí ciertamente cuando se compara con las grandes ciudades. Y de un error de percepción a otro. Hablemos del tamaño porque Portugal es bastante más grande de lo que muchos imaginan. A primera vista, Portugal parece pequeño, especialmente si lo comparamos con su vecina España. Con una población de poco más de 10 millones de habitantes, puede parecer un destino diminuto y fácil de recorrer. Pero atención, porque las apariencias engañan. Dentro de este territorio relativamente compacto hay una increíble diversidad de cultura, historia, paisajes, playas y gastronomía. Desde las calles históricas de Oporto y Lisboa hasta los viñedos del Valle del Duero, los espectaculares acantilados del Algarve y los tranquilos pueblos del Alentejo, Portugal tiene suficiente contenido para mantenerte viajando durante décadas. Así que sí, Portugal puede ser más pequeño que muchos países europeos, pero no cometas el error de pensar que puedes verlo todo en un solo viaje. Incluso los viajeros experimentados descubren que siempre hay algo nuevo para explorar. Así que planifica con prudencia y prepárate para volver porque vas a querer hacerlo. Cada vez que regresamos a Portugal, hacemos descubrimientos maravillosos. Y no solo está el Portugal continental. Las islas son absolutamente extraordinarias y olvidarlas sería nuestro siguiente error. Para muchos viajeros, visitar Portugal equivale a conocer Lisboa, Oporto, el Algarve o el Alentejo. Pero no todo el mundo se acuerda de que Portugal tiene dos extraordinarios destinos insulares lejos del continente. Madeira y las Azores son destinos verdaderamente únicos, completamente diferentes
a todo lo que se puede encontrar en el continente. Si los estudias, descubrirás que pueden ofrecerte algunos de los viajes más inolvidables del país. Nuestro viaje a San Miguel en las Azores es sin duda una experiencia que nunca olvidaremos. Así que tenemos un país más grande de lo que parece, además de unas islas espectaculares en medio del Atlántico. Y eso nos lleva al siguiente error común. Uno de los mayores errores que cometen los viajeros es intentar ver demasiado en muy poco tiempo. Portugal puede parecer pequeño en el mapa, pero entre las ciudades, pueblos, campos e incluso islas hay muchísimo que explorar. Ir de un lugar a otro a toda prisa significa que solo verás la superficie y te perderás el ambiente, los sabores locales y las joyas ocultas que hacen que este país sea tan especial. Planifica de forma realista. Dedica suficientes días a cada región para disfrutarla como es debido, ya sea paseando por las calles de Oporto, degustando vinos en cualquier región vinícola o tomando el sol en el Algarve. Nuestra recomendación básica: no pases menos de 6 días en Lisboa y al menos 4 en Oporto. De esta manera tendrás tiempo para empaparte de cada ciudad, disfrutar de los barrios a un ritmo relajado y descubrir algunos de los tesoros menos obvios que la mayoría de los turistas se pierden. Y una vez que conozcas las dos grandes ciudades, partes para otros destinos en Portugal. Y eso nos lleva al siguiente error: limitarse solo a los destinos clásicos que acabamos de mencionar y perderse el resto de lo que Portugal tiene para ofrecer. Uno de los errores más comunes que cometen los viajeros es limitarse a visitar las tres grandes: Lisboa, Oporto y el Algarve. Son destinos preciosos y merecen sin duda estar en tu lista. Pero si limitas tu viaje solo a estos lugares, te estarás perdiendo gran parte de lo que Portugal tiene para ofrecer. Hay ciudades más pequeñas como Coimbra, con una de las universidades más antiguas de Europa, Évora, donde las ruinas romanas se mezclan con el encanto de las casas encaladas del Alentejo, o Guimarães, conocida como la cuna de la nación. Está el Valle del Duero con sus viñedos, el Miño con sus paisajes verdes y tradiciones, y docenas de pueblos y aldeas amurallados que te harán sentir como si hubieras retrocedido en el tiempo, por no hablar de las hermosas islas que mencionamos anteriormente. Todos estos son lugares más tranquilos, más auténticos y a menudo más asequibles que los principales centros turísticos. También es donde encontrarás un Portugal que todavía no ha sido moldeado por el turismo de masas. Así que sí, visita Lisboa, Oporto y el Algarve, pero no te quedes ahí. Date la oportunidad de descubrir el resto del país y vivirás una experiencia mucho más rica. Portugal no solo es diverso en cultura y paisajes, hay otra diversidad que será el tema de nuestro próximo error. El clima en Portugal es muy variado y acaba sorprendiendo a muchos viajeros. Muchos llegan esperando un sol infinito, pero Portugal tiene 4 estaciones bien marcadas. Los inviernos, especialmente en el norte, pueden ser húmedos y fríos. La primavera es impredecible. Algunos días son cálidos y soleados, otros son lluviosos. Los veranos son calurosos, especialmente en el interior, mientras que la costa puede ser más fresca gracias a los vientos que vienen del Atlántico. Y el otoño suele mezclar periodos soleados con lluvias repentinas. Además, el clima varía de una región a otra. Oporto y el norte reciben mucha más lluvia, el Algarve es más seco y soleado la mayor parte del año, y Lisboa suele estar en un término medio. Y no hay que olvidar la influencia del Atlántico. El mar está frío durante todo el año, incluso en agosto, y las corrientes pueden ser fuertes. La clave es: no hagas las maletas como si Portugal tuviera un solo clima. Planea tu vestuario y tus actividades en función de la región y la temporada en la que viajes. Y eso incluye el calzado. Por razones climáticas, por supuesto, pero también por algo típicamente portugués que puede tener un gran impacto en tu viaje si no te preparas para ello. Es nuestro próximo error. Muchas ciudades y pueblos portugueses son famosos por su calzada portuguesa, esos hermosos pero irregulares pavimentos de piedra. Son fantásticos, preciosos, pero no son precisamente prácticos.
Caminar con tacones en Lisboa o Porto o casi cualquier otro lugar puede convertirse rápidamente en una pesadilla. Las chanclas tampoco son una buena opción, especialmente si hay que subir cuestas o caminar sobre piedras resbaladizas después de haber llovido, aunque sea un poco. Y una cosa más, arrastrar una maleta por estos pavimentos puede destrozar sus ruedas en muy poco tiempo. Por lo tanto, unos buenos zapatos para caminar y un poco de planificación contribuirán en gran medida a que tu viaje sea mucho más cómodo. Y ya que hablamos de calzado adecuado, no solo debes preocuparte por tus pies. Próximo error. Tus piernas e incluso tu corazón deben estar preparados para las interminables cuestas que encontrarás en las ciudades más empinadas de Portugal. Lisboa y Oporto, los dos destinos principales, son famosas por estar construidas en terrenos escarpados. Pero no son las únicas. Coimbra y muchas otras ciudades más pequeñas también pondrán a prueba tu resistencia. Lo que en el mapa puede parecer un trayecto corto, se puede convertir en un visto y no visto en un ejercicio de subir escaleras y cuestas. Para algunos viajeros, estas constantes subidas y bajadas pueden convertirse en un verdadero suplicio. La solución: llegar en buena forma física y ser realista con respecto a tu propio ritmo, especialmente con el calor del verano. Consejo profesional: no te sientas obligado a conquistar todas las colinas caminando. Los tranvías históricos, los ascensores, los funiculares de Lisboa, los de Oporto, no solo son pintorescos, sino que te permiten ahorrar energía para cuando realmente la necesites. Y si sabes que las calles empinadas van a ser un desafío, reserva un alojamiento en una zona sin cuestas. Tus piernas te lo agradecerán y mira por dónde también lo hará tu compañero de viaje cuando descubra que a mitad de una empinada subida no estás de mal humor. Y hablando de planificación, hay otra cosa para la que sin duda querrás prepararte antes de tu viaje a Portugal. Próximo error. Hay que prestar atención a los lunes, y eso porque muchos monumentos y museos nacionales cierran ese día. Algunas de las atracciones más populares abren todos los días, pero muchas otras no. Por eso vale la pena comprobar los horarios de antemano para evitar que cruces emocionado la ciudad para encontrarte con una puerta cerrada a cal y canto. No es el tipo de recuerdo con el que quieres volver de tu viaje. Y ya que hablamos de atracciones, otra decisión inteligente es reservar algunas entradas con antelación. De ese modo no perderás tiempo haciendo filas ni correrás el riesgo de quedarte sin ellas. Para ser sinceros, en Portugal no hay demasiados lugares de interés turístico en los que sea imprescindible reservar la entrada con antelación, nada comparable con la Alhambra de Granada o la Sagrada Familia de Barcelona en España. Pero allí donde hace falta, se recomienda mucho la reserva anticipada. Probablemente el caso más crítico sea el Palacio da Pena en Sintra, una de las excursiones de un día más populares desde Lisboa, donde se aplica un estricto sistema de franjas horarias para entrar al palacio. Otro lugar a tener en cuenta es el Castillo de San Jorge en Lisboa. Si no tienes la Lisboa Card, es aconsejable reservar la entrada con antelación para evitar largas esperas en la fila de la taquilla. Y con esto concluimos los errores en la preparación del viaje. Pasemos ahora al transporte, un aspecto en el que muchos visitantes cometen errores. ¿Y sabéis cuál es el error más común que vemos? Es nuestro próximo error. En ciudades como Lisboa u Oporto, alquilar un coche es más un lastre que una ventaja. El aparcamiento es escaso y caro, las calles pueden ser estrechas y difíciles de navegar, y el tráfico, más que liberarte, te puede provocar una angustia infinita. Aún así, muchos viajeros reservan instintivamente un coche de alquiler para todo su viaje, pensando que les dará más libertad. En realidad, a menos que tengas pensado dirigirte a zonas rurales, a las montañas, al interior o a las islas, es probable que el coche se quede aparcado sin usar y costándote dinero. Para viajar por la ciudad realmente no necesitas un coche. Las ciudades portuguesas cuentan con excelente transporte público e incluso muchas excursiones de un día son más fáciles y más baratas si se utiliza el transporte público. Y eso nos lleva directamente al siguiente error, que es no estar familiarizado con el sistema de transporte público de Portugal. En muchas ciudades, pueblos y aldeas portuguesas
te desplazarás casi exclusivamente a pie. Sin embargo, en las ciudades más grandes, cuando necesites recorrer distancias más largas, descubrirás rápidamente una amplia variedad de opciones de transporte público, incluyendo autobuses, tranvías, metro, trenes suburbanos, funiculares, teleféricos e incluso barcos. En Lisboa, especialmente, el transporte público es más que una simple forma de desplazarse de un punto a otro. Es parte de la experiencia del viaje. El llamativo y espectacular diseño de sus estaciones de metro, los encantadores tranvías antiguos que siguen traqueteando por las calles y los funiculares que suben por las empinadas laderas de la ciudad son atracciones en sí mismas. Así que no los pases por alto y asegúrate de averiguar cómo funciona el sistema de transporte público antes de llegar. Te ahorrará tiempo y dinero. No seas ese turista que paga más de 6 euros por subir en el ascensor de Santa Justa en Lisboa, cuando los viajeros informados hacen lo mismo por 1,66 € utilizando créditos Zapping. Y ya que hablamos de desplazarse por las ciudades, hay otra opción que los visitantes suelen desconocer, que son los coches de aplicación. En Portugal, a los coches de aplicación, lo que llamamos en España VTC, se les conoce como TVDE. Las dos grandes empresas que te vas a encontrar son Bolt y Uber. Las dos operan en muchas ciudades y ofrecen servicios muy parecidos. La buena noticia es que los TVDE son una de las pocas cosas en Portugal que son realmente asequibles en comparación con otros países europeos. Para 2, 3 o 4 personas, tomar un Uber a veces puede salir más barato que pagar un viaje en metro. Y no es solo para desplazamientos rápidos por la ciudad. Los TVDE pueden ser increíblemente útiles para excursiones de un día, ya sea para desplazarte entre las atracciones de Sintra o para subir a la fortaleza que hay en Setúbal sin sudar ni una gota. Y de nuestra lista de errores en el transporte a los posibles inconvenientes en lo que respecta a la comida. Vamos con ellos. Llegar a Portugal con hambre en el horario equivocado es un error clásico de novato. La mayoría de los bares y cafeterías abren temprano para ofrecer el desayuno, pero el servicio de comida suele ir desde el mediodía hasta poco después de las 2 de la tarde. Muchas cocinas cierran en ese horario y luego vuelven a abrir para la cena entre las 7:30 y las 8, estando abiertas un par de horas más. Si estás acostumbrado a los horarios de España, te puedes llevar algún disgusto, especialmente si sueles comer tarde. Planea tus comidas principales en función de los horarios locales y toma algo de comer a media mañana o por la tarde. Las pastelerías son perfectas para ello, para saciar el apetito. Las zonas más turísticas y los centros comerciales a veces sirven comida durante todo el día, pero fuera de esos lugares te vas a encontrar con horarios fijos. Para evitar decepciones, consulta los horarios de apertura en Internet, reserva con antelación en los lugares más populares y ten siempre un plan B, una cafetería de reserva cerca. El siguiente es el error que probablemente causa más molestias a los clientes en Portugal que cualquier otro. No entender qué es y cómo funciona el couvert. Si alguna vez te has sentado en un restaurante portugués y has encontrado un pequeño plato con pan, aceitunas o queso en la mesa, eso es el couvert. A diferencia de otros países donde puede ser gratuito, en Portugal cada artículo que integra el couvert tiene un precio y se paga por él. El pan y las olivas suelen ser baratos, pero el queso, los embutidos u otros productos pueden ser bastante más caros. Por ley, el precio de cada artículo incluido en el couvert debe aparecer en el menú, por lo que siempre tienes la oportunidad de saber lo que te va a costar cada cosa que elijas. Y es que muchos viajeros dan por sentado que es gratuito y luego se sorprenden cuando les llega la cuenta. La buena noticia es que puedes elegir lo que quieras. Nosotros personalmente casi siempre aceptamos el pan, que suele ser excelente en Portugal, y si nos traen aceitunas, bueno, hay alguien en nuestro equipo a quien le encantan y hay otro, el que aquí os habla, que no se acerca ni a 1 kilómetro. Si no quieres ninguno de los productos, solo tienes que decírselo al camarero cuando los traiga a la mesa. Si a pesar de decirle que no los quieres, los deja en la mesa, los pones en un rincón, no los tocas y luego cuando venga la cuenta comprueba que no te los han cobrado.
Y el siguiente error tiene que ver con el lugar que eliges para comer. Si un restaurante tiene grandes carteles en la parte de fuera con fotografías preciosas de todos los platos, lo más probable es que sea un restaurante para turistas. La comida no tiene por qué necesariamente ser mala, aunque muchas veces es mediocre, pero puedes estar seguro de que pagarás precios mucho más caros que en otros restaurantes. Los restaurantes locales auténticos no necesitan anunciar sus platos con fotos. La calidad habla por sí misma y los precios son más justos. Y si se trata de un local típico, es probable que te encuentres el plato nacional de Portugal en el menú y sería un grave error dejar de probarlo. Aunque no seas un gran fanático del pescado, sería un error visitar Portugal sin explorar las innumerables recetas de bacalhau, que es como llaman los portugueses al bacalao. El bacalao no es solo otra receta más, sino que es una parte fundamental de la cultura portuguesa, imbuida en la identidad culinaria, cultural e incluso religiosa del país. Durante siglos, el bacalao conservado en sal alimentó a los marineros en sus largas travesías por el Atlántico y se convirtió en un alimento básico en todo el país, pero especialmente en el interior, donde el pescado fresco era escaso. El bacalao es fundamental en las tradiciones familiares y en las celebraciones católicas, como en la Nochebuena y la Cuaresma. Los portugueses dicen con orgullo que hay cientos de formas de cocinar el bacalao, una receta para cada día del año. Hoy en día, desde las humildes tascas hasta los restaurantes de lujo, el bacalao sigue siendo un lenguaje común de memoria, creatividad y orgullo nacional. Estudia las recetas más famosas y tenemos un vídeo sobre qué comer en Lisboa donde destacamos varias para saber qué elegir cuando te encuentres con ellas. Y una vez que hayas disfrutado de tu bacalao, aquí viene otro error muy común, que es exagerar en la propina. Las propinas en Portugal son muy diferentes de lo que muchos viajeros se imaginan, principalmente de América, y funcionan exactamente igual que en España. No importa lo que leas o veas en otros vídeos de YouTube, ya hemos visto a gente hablando de porcentajes, 5%, 10%, ¿qué es eso? Las propinas en Portugal siempre se consideran una recompensa por un servicio excepcional y no son obligatorias. Si quieres seguir la costumbre local, rara vez darás propina. Muchos visitantes calculan automáticamente una propina generosa pensando que es lo que se espera, pero los locales suelen dar solo una pequeña propina o nada en absoluto y a nadie le importa. Dar una propina excesiva no te va a garantizar un mejor servicio, solo va a significar que has gastado más de lo necesario. Y hay más. Desde la pandemia se ha producido un cambio radical en lo que respecta a las propinas. Con la presencia cada vez mayor de los pagos electrónicos, el volumen de propinas que se dan se ha reducido enormemente. Mucha gente ya no lleva dinero encima y en Portugal no se puede añadir propina al pago con tarjeta. Así que recuerda, comprueba la cuenta, si quieres redondea el pago y guárdate tus euros extras para otro pastel de nata o un café en la terraza de una cafetería. Y hablando de postres, aquí va nuestro siguiente error. Los pasteles de nata están por todas partes y se han convertido en una especie de símbolo nacional. Es difícil caminar una manzana sin pasar por delante de una tienda que venda este manjar. A veces la omnipresencia de los pasteles de nata puede llegar a abrumar, una sensación un poco parecida a la que tienes con el pastel vasco en San Sebastián, que está por todas partes. No siempre fue así. Hubo un tiempo en el que si querías comer un buen pastel de nata, sabías a dónde ir. Y ya está, no había otros lugares. Es cierto que un buen pastel de nata acompañado de una taza de café es un postre delicioso y a nosotros nos encantan. Cuando volvemos a casa nos llevamos montones de pasteles de nata para compartir la felicidad con amigos y familiares. Pero créenos, hay vida más allá del pastel de nata. Los postres portugueses son tan ricos y variados que llega a parecer injusta la posición de dominio absoluto que ha adquirido el pastel de nata. Por favor, no nos malinterpretéis. Tomad vuestra dosis de pasteles de nata, por supuesto, pero aventuraos más allá.
Cada destino tiene su propio dulce típico local, así que probarlos, quizás descubráis un favorito inesperado. Y como hago yo de forma religiosa, siempre que aparezca Molotov en el menú, no dejes de pedirlo. Y una vez tratado el tema de la comida, nuestro último bloque está relacionado con los errores que se cometen ya en Portugal. Portugal es un país muy seguro, con una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo occidental. Como resultado, muchos turistas bajan la guardia y acaban siendo víctimas de los omnipresentes carteristas. Los carteristas están donde quiera que haya turistas, así que ten mucho cuidado en lugares concurridos, en las colas de las atracciones, en los restaurantes y en el transporte público, especialmente en los tranvías más frecuentados por turistas. El consejo básico es: lleva siempre tu documento de identidad, dinero y teléfono móvil fuera del alcance de los ladrones, preferiblemente en un bolsillo interior y siempre cerca de tu cuerpo. Además, de ser posible, evita utilizar el transporte público con maletas grandes. Una persona que tiene que cuidar de sí misma, de las maletas que lleva y de sus pertenencias es un objetivo perfecto para los carteristas. Y una vez despachados los carteristas, hay otro error muy importante que debes evitar. Un error muy común para los hispanohablantes que viajan a Portugal es dar por sentado que todo el mundo habla español. Es cierto que el portugués y el español comparten similitudes, pero son idiomas distintos. Aunque hay más portugueses que hablan español que españoles que hablan portugués, no se puede dar por sentado que todo el mundo en Portugal te va a entender. Además, utilizar el español por defecto puede parecer a veces despectivo o incluso prepotente. Los portugueses pueden sentir que no te has esforzado por hablar su idioma. No estamos diciendo que tu conocimiento del español no te vaya a sacar de muchos apuros en incontables ocasiones, porque lo va a hacer. Pero te recomendamos que empieces con un saludo en portugués y luego, si te hiciera falta, cambies al español. Al saludar primero en portugués, evitarás dar la impresión de ser un turista perezoso y te ganarás una sonrisa antes de cambiar de idioma. Y seguro que ya te puedes imaginar cuál es el siguiente error del que vamos a hablar, ¿verdad? Hacer un pequeño esfuerzo en portugués es abrir la puerta de mejores interacciones. Los portugueses suelen ser pacientes y serviciales, pero un poco de portugués te llevará muy lejos. Solo 6 expresiones básicas que podrías aprender. Hola, que significa hola, bom dia, buenos días, boa tarde, buenas tardes, boa noite, buenas noches, obrigado o obrigada si eres una mujer, gracias y si faz favor, por favor. No es un gran esfuerzo y los resultados serán muy gratificantes. Las tiendas son un lugar donde puedes poner a prueba tus conocimientos básicos de portugués, pero hay un tipo de tienda al que definitivamente debes acercarte con precaución. Si ves una tienda con escaparates lujosos, interiores elegantes y filas de productos portugueses auténticos con envases bonitos, desde pasteles de bacalao rellenos de queso hasta latas de sardina de diseño, es probable que hayas entrado en una trampa para turistas. Los precios aquí son pero mucho más altos de lo que cuestan esos productos en otros lugares. Esto no significa que debas dejar de lado los pasteles de bacalao o las conservas de pescado, ni mucho menos. Forman parte del patrimonio culinario del país y vale la pena probarlos. Solo tienes que buscarlos en panaderías tradicionales, en una tasca o en una tienda de comestibles local. El sabor será igual de bueno, si no mejor, y tu bolsillo te lo agradecerá. Y eso es todo, los errores más comunes que cometen los viajeros en Portugal y cómo evitarlos. Evita esos errores y tu viaje a Portugal estará lleno de recuerdos maravillosos. Y ahora que sabes lo que no debes hacer, es hora de centrarse en lo más delicioso, que es lo que debes hacer para aprovechar al máximo tu viaje. En la pantalla verás ahora la lista de vídeos más importantes que hemos dedicado ya a Portugal en el canal, con mucha información para ayudarte a preparar el viaje perfecto al país. Te esperamos desde ya en esos vídeos.